La semana pasada estuvimos hablando de la estructura social y decíamos que hay varios elementos en la estructura social. Uno de ellos son los grupos sociales. Ahorita en esta clase vamos a hablar acerca de la clasificación de los grupos sociales y los más importantes que hay en la humanidad, pero vamos a iniciar ahorita hablando de la definición de los grupos sociales. ¿Qué son los grupos? Pues son formas de convivencia que tienen vida propia, independientemente de la forma de pensar y de vida que tengan los individuos que pertenecen al grupo, y cuentan con una organización específica que hace posible que todos tengan una manera de actuar común o una forma de acción común. En la medida en que el hombre es un ser social, la formación de grupos de pertenencia va a ser indispensable para el hombre, así como a partir de distintas necesidades u objetivos, el hombre va a empezar a plantearse, organizarse y relacionarse con otros para poder lograr dichos objetivos. En Estados Unidos, un criminólogo estadounidense define al grupo como cualquier número de personas que interactúan entre sí y que comparten una conciencia de permanencia o afiliación basada en expectaciones de conducta común. Es decir, que el conjunto de personas que interactúan entre sí y que tienen una forma de pensar común se le va a llamar grupo. Ahora hay que diferenciar las masas de gente sin conciencia a los grupos, es decir, las masas de gente sin conciencia de unidad a una persona. La característica de un grupo a una masa de gente es la conciencia de pertenencia o de permanencia. Por ejemplo, nosotros cuando nos subimos a una pecera, o al transporte público, llamémosle más general, cuando nos subimos a un transporte público, no estamos formando un grupo, no somos un grupo de personas porque no tenemos un objetivo en común. Nuestro objetivo es diferente, tanto que yo me bajo en una calle y a las 3 cuadras se baja otra persona. No somos un grupo. ¿Por qué? Porque no tenemos la conciencia de permanecer unidos o para llegar a un solo objetivo en común. Entonces hay que diferenciar lo que son los grupos a lo que son las masas de gente. ¿Cuáles son las instituciones sociales más importantes en la humanidad? A saber, son la familia, que es el primero que vamos a ver, la religión, el gobierno, la economía y la educación. Vamos a empezar con el primero, que es la familia. ¿Cómo se define la familia? Pues un grupo de personas a quien los unen lazos de parentesco y de alianza. Cuando hablamos de lazos de parentesco, vamos a hablar de lazos de sangre, es decir, que nacemos de un solo grupo y nos vamos acrecentando. Y lazos de alianza son aquellos que resultan, dice, de manera directa, porque a lo mejor yo me caso o me comprometo con una persona y entonces lazo de alianza directo porque soy yo quien me comprometo a pertenecer a esa familia o con esa persona formar una familia, o los lazos de alianza indirecto. Por ejemplo, me caso con Juanito Pérez y entonces voy a empezar a tener lazos de alianza con la familia de Juanito Pérez, tanto así que existen nombres como nombrar mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi cuñada, el concuño. Entonces son personas que yo no los elegí de manera directa, yo nada más me casé con Juanito Pérez y el regalo de familia, de alianza, pues vino de manera indirecta, tanto así que a lo mejor ni siquiera los conocía cuando yo me comprometí. Entonces a eso le vamos a llamar familia. Las familias pueden cambiar a lo largo
del tiempo y de hecho nosotros vamos cambiando de una a otra familia a lo largo del desarrollo de nuestra vida o según se vayan presentando las circunstancias. A saber, hay diferentes tipos de familias. El primer tipo de familia al que todos pertenecemos es al que llamamos como familia nuclear. Es aquella que también lo conocemos como familia típica y está formada por un papá, una mamá y los hijos. Las sociedades generalmente nos impulsan a que todos formemos este tipo de familias, que es la familia más tradicional. El segundo tipo de familias es la monoparental. Consiste en aquella familia en la que un solo padre se hace cargo de la unidad familiar, es decir, hay un papá con hijos y por lo tanto él es el responsable de la crianza, de la manutención y de la tutoría de estos hijos. Generalmente suele ser la mamá la que se encarga de los hijos, de los niños, aunque también hay casos, los menos, en que los niños se quedan con el papá. Cuando un solo padre se ocupa de la familia puede llegar a ser una carga muy grande. ¿Por qué? Pues porque se tiene que encargar de la manutención, del aspecto económico y también del aspecto educativo y a veces puede ser un poco agobiante. De hecho, generalmente cuando es uno solo de los padres el que se ocupa de la familia, pues va a tener que pedir ayuda a otros familiares, como a lo mejor los abuelos, los hermanos, para poder solventar todo el aspecto educativo de la familia. Luego existe otro tipo de familia, el número 3 va a ser la familia adoptiva. La familia adoptiva hace referencia a cuando los padres, tanto el hombre como la mujer, adoptan a un niño. Y pese a que no son los padres biológicos, van a desempeñar el rol de educadores y de manutención de los hijos y a veces lo hacen como lo hacen de manera libre, lo hacen muy bien, incluso a veces hasta mejor que los padres de una familia nuclear. El cuarto tipo de familia va a ser la familia sin hijos. Estas familias se caracterizan por no tener descendientes, ya sea por imposibilidad física o también por no querer procrear un hijo. En cualquier caso, podemos decir que es una familia, ya que al hablar de familia, lo que la define no es el que haya o no haya hijos. El quinto tipo de familia va a ser la familia de padres separados. Este tipo de familia es que aunque los papás se nieguen a vivir juntos, deben de seguir cumpliendo con los deberes de padres con los hijos. A lo mejor se separaron por algún divorcio, por problemas, entonces ellos deben de seguir cumpliendo sus tareas como padres de los hijos engendrados en la familia. A diferencia de los padres monoparentales que hablábamos en la diapositiva anterior, estos dos sí están presentes en la vida de los hijos. A lo mejor no están de tiempo completo, pero sí están presentes la figura de los dos padres. En la familia monoparental no era de esa manera, porque a lo mejor nunca se llegó a casar la chica porque quedó embarazada muy joven o uno de los padres se fue, convivió como madre separada o padre separado o padre soltero o a lo mejor quedó viudo. Eso sería ya en la familia monoparental, pero en la familia de padres separados están los dos padres, aunque no viven juntos. La familia compuesta es el sexto tipo de familia y esta se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. Las familias nucleares, es decir, que viven en una sola casa, viven varias familias nucleares, ya sea por
porque no hay suficiente economía para vivir separados, o también cuando una pareja tiene una ruptura, entonces una mujer se va a vivir con sus hijos y su pareja, entonces ya va a ser una familia compuesta, así como lo dice la película, tus hijos, mis hijos y los nuestros. A lo mejor llega el hombre con 2 hijos y la mujer ya tenía 1, entonces hacen una familia compuesta porque son los 2 y hay 3 hijos, 2 de uno y otro de otra persona. Pues bueno, a eso se les llamaría familias compuestas. Las familias compuestas son más comunes en los entornos rurales, es decir, cuando viven en un rancho y tienen una casa para todos juntos, especialmente en contextos en los que hay pobreza, es decir, no tienen la suficiente economía para tener una casa particular. El tipo de familia número 7 va a ser la familia homoparental. Esta se va a caracterizar por tener 2 padres o 2 madres homosexuales que adoptan un hijo, o también por diferentes medios pueden hacerse de un hijo que sea de uno de los 2 padres y pedir un vientre, o en caso de que sean las mujeres, pedir a espermatozoides para poder engendrar un hijo. Entonces, este tipo de familia se está haciendo mucho más popular en el último de los tiempos, porque ya el ser homosexual ya no es un estigma en nuestra sociedad. Luego existe lo que vamos a llamar la familia extensa. Esta se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares, es decir, viven en una sola casa, pero los hijos están a cargo porque a lo mejor yo vivo con mis hijos en una casa, pero no puedo cuidarlos yo, entonces los dejo a cargo de que los cuide mi mamá o los cuiden los primos o los cuide otra persona. Entonces a eso le vamos a llamar familia extensa. A lo mejor vivo yo con mi esposo, mis hijos, pero me traigo a mi mamá a vivir a mi casa, entonces la familia ya no va a ser una familia nuclear. Cuando entra otra persona a vivir a la familia y se encarga del aspecto de crianza o de ayuda de los hijos, entonces se va a convertir en familia extensa. Bueno, este es el primer tipo de instituciones importantes en la humanidad, la familia. El segundo, la segunda institución social más importante va a ser la religión. Y por religión se va a entender al nombre que se le da a la relación que existe entre el hombre con una divinidad. Llámese como se le llame, con la relación que yo tengo con un Dios, a eso se le va a llamar religión. Ahora, también tiene 2 aspectos o otros 2 aspectos a los que les podemos llamar religión. Dice, la religión puede ser, por un lado, una serie de nociones o de creencias que suponen la adhesión espontánea por medio de la fe, es decir, yo creo y por eso me anexo a una religión. La fe es lo que va a determinar que yo pertenezca a un grupo de creencias. Y por otro lado también le vamos a llamar religión a las instituciones y a las prácticas que se traducen en un comportamiento que va de acuerdo a las teorías o a las creencias a las que yo me anexo. Entonces, existe una institución. Cuando hablamos de religión, hablamos a la creencia o hablamos a la institución a la que yo me voy a adherir. Hay, dentro de las funciones de una religión hay 3 tipos de intereses.
El primero de los tipos de intereses es las doctrinas o pautas de creencias relacionadas entre el hombre y su conexión con el universo. Es decir, la primera función de la religión es hacer sentir al hombre una conexión especial y fuerte con el universo. La segunda función va a ser que el hombre siga un conjunto de rituales relacionados con la doctrina que profesa. Por ejemplo, si yo soy católica, a lo mejor yo voy a rezar, como dice ahí la imagen, yo voy a rezar el rosario. Es decir, seguir un conjunto de rituales con la religión que yo profeso. Por ejemplo, si yo soy cristiana pero no soy católica, el conjunto de rituales no va a incluir imágenes por todos esos conflictos que dicen que adorar imágenes y eso no va con una religión cristiana, pues entonces no lo voy a practicar. La tercera función de la religión va a ser que la persona se comporte de acuerdo con la doctrina que profesa, es decir, las normas de conducta compatibles con la doctrina. Por ejemplo, en una religión musulmana, el concepto de la guerra sagrada es bien conocido y aceptado por esa religión. Entonces yo voy a comportarme de acuerdo con esa doctrina. Entonces esas son las tres funciones de la religión. El tercer grupo de instituciones sociales más importantes va a ser el gobierno. Hay dos definiciones. Por un lado, dice que gobierno significa el orden de las cosas que rigen un estado. En este sentido se habla de formas de gobierno. Cuando hablamos de una forma de gobierno, es decir, un sistema elegido, es decir, voy a hacer un gobierno republicano o un gobierno comunista o un gobierno socialista o un gobierno imperialista. Entonces a eso le vamos a llamar gobierno. Gobierno también puede ser las personas que lo componen, es decir, el órgano constituido. Dice generalmente por un consejo de ministros, por un presidente, por un jefe de gobierno. En este caso sería en México un presidente con un sistema ejecutivo que lo representa a él, un sistema judicial y un sistema legislativo. A eso le vamos a llamar gobierno. El gobierno se dice que al gobierno se le debe el equilibrio, la libertad y el control de los miembros de la sociedad para asegurar la supervivencia y la cohesión o la unidad. Entonces, una función del gobierno es brindar cohesión y brindar seguridad de supervivencia a la población o a los miembros de la sociedad. Gracias a este conjunto de leyes que dan forma a un pueblo, podemos pertenecer unidos y sobrevivir. El gobierno nos da libertad y control, es decir, vela por nuestros derechos y nos recuerda nuestras obligaciones. El gobierno también mantiene el orden y hace cumplir las normas y procedimientos para poder llevar una estructura, ya que si no cumplimos con nuestras responsabilidades, el gobierno va a ser el encargado de mantener el orden. Por ello, es que todo gobierno debe de tener subgrupos que legislan y que velan por hacer cumplir las leyes, que era lo que decíamos hace ratito, que a esto también le llamamos gobierno. Otra de las instituciones sociales más importantes va a ser la economía. El hombre siempre ha de tratar de resolver sus necesidades biológicas y para ello nos vamos a pasar gran parte de nuestra vida trabajando para obtener dinero y ese dinero se va a convertir en el medio para poder encontrar
o poder satisfacer nuestras necesidades. La economía es un complejo institucional que se va a encargar de utilizar los recursos para producir bienes y servicios para toda la sociedad. Ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de bienes y los servicios. Los servicios son aquellas cosas que no nos pertenecen y que pagamos para poder tenerlos. A eso le llamamos servicios, y los bienes pues son las cosas que nosotros podemos comprar con nuestro dinero y podemos llamar como nuestras. Entonces, la economía se va a encargar de esto. Se va a encargar de que de una manera u otra nosotros podamos tener bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades. La economía no va a ser lo mismo en todas las... este es el único de los grupos que no va a ser igual en todos, en toda la humanidad, pudiéramos decir, o en todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a tener diferentes puntos de vista o diferentes incluso definiciones la economía, porque va a depender de las creencias, de la política, de la filosofía que tenga el país para poder darle una definición. Esta definición que acabamos de hablar de economía es lo que se viviría, por ejemplo, en México. Otra de las instituciones, es la última de las instituciones básicas de la sociedad, es la educación. La educación es inminentemente social, porque va a utilizar otros recursos, pero va dirigida de manera intangible para los seres humanos. La función de la educación es transmitir conocimientos, transmitir cultura y tradiciones de un grupo a otro, de un individuo a otro y de una generación a otra. Es decir, desde lo más elemental de una mamá que le enseña a un hijo, es de un individuo a un individuo, después de un individuo a un grupo o de un grupo a otro, hasta hablando de grupos extensos como generaciones. La función específica es transmitir. La educación, el objetivo de la educación es transformar al hombre en un ser con un cúmulo de saberes morales, éticos y culturales, es decir, construir al ser social. El ser humano es el único de los seres vivos educables de manera consciente y educables para poder vivir en un grupo llamado sociedad y que no desentone. Entonces, por eso se dice que la educación es eminentemente social. Entonces, estamos hablando de grupos, y a cada uno de estos grupos que estamos, de los que estuvimos hablando, hay personas específicas que pertenecen a él. Por ejemplo, en la educación, las personas que lo componen son los maestros y los alumnos. En la economía, pues ya sabemos, pertenece otro grupo llamado el gobierno, que se encarga de la economía, y también pues los economistas. En el gobierno pues ya vemos los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, cuando hablamos de un gobierno republicano, pero también hay otros tipos de gobierno en la que están los reyes y sus consejeros y diferentes. En la religión pues ya está el cúmulo de personas que pertenecen y sus dirigentes, y dentro de la religión el punto intangible que es la divinidad. Y en la familia pues ya vemos todos los hijos, los padres y todo lo que llamábamos los lazos de alianza indirectos. Pues bueno, estamos hablando entonces de las instituciones sociales más importantes de la humanidad.